Hola, bienvenidos a Real Biopolítica. Vamos a hablar sobre la caída de los moches, sí, el ocaso de la civilización moche. Sabemos que fue una civilización que surge después de la caída de Chavín y que cuando llegan los Wari a unificar otra vez la zona panandina, cuando llegan y entran a este lugar, ya no encuentran nada. Los Wari no tenían mucho que conquistar, eran más colonos que ejércitos conquistadores. Los Wari solamente encontraban las zonas despobladas o semipobladas, las pequeñas aldeas, porque solamente quedaban aldeas. Estos lugares tenían centros ceremoniales, había ciudades, había villas, había pueblos grandes, prósperos, pero de un momento a otro todo desapareció y quedó reducido a unas cuantas aldeas míseras. Allí es cuando los Wari entran, es con lo que se topan, con los vestigios de una anterior civilización que estaba en decadencia, que estaba en modo Mad Max, así, en modo Mad Max, furia de la carretera. En ese modo estaban. Eso es lo que ven los Wari. Así como ya hemos visto que los españoles cuando entran a la península del Yucatán se encuentran con un modo Mad Max, pero en versión maya. Se encuentran con eso en Yucatán. Eso también hemos hablado, ¿no? Ya no se encuentran con la gran confederación de Mayapán, ya no se encuentran con Tikal, ya no se encuentran con las dinastías del Petén, ya no se encuentran con nada de esas grandes pirámides, estucadas, adornadas, con enormes ciudades. No se encuentran ya con nada de eso. Se encuentran con tribus que compiten entre sí, se alían y pelean entre sí. Quizás algo parecido vieron los Wari cuando entraron a la zona Moche. Y por eso vamos a hablar ahora del epicentro arquitectónico. Galindo, el epicentro arquitectónico del ocaso de los Moche. El lugar que nos va a ayudar a entender esto se llama Galindo Sector B. ¿Sí? Vamos a ver, este complejo arqueológico monumental que se llama Galindo Sector B se ubica en el distrito de Laredo, en la provincia de Trujillo, departamento de la Libertad. Vamos a ver acá, aquí está. Ahí puedes ver la zona de Laredo en el lado izquierdo del gráfico, en, en una poligonal irregular roja. Ahí dice Laredo, este es el pueblo de Laredo, y más arriba, al pie del cerro, de los cerros de Compartición y la Campana, y la compañía, la Campana se llama el cerro, a los pies de esos cerros está el complejo arqueológico monumental Galindo Sector B, justamente en esa ribera del río Moche. Y acá puedes ver las distintas parcialidades: San Carlos, Pambas, La Pampa, Caballo Muerto y Galindo. Acá hay dos centros poblados, que es Laredo, que lo ves acá, y hay otro centro poblado que se llama Santo Domingo, que es más pequeño, que está al otro lado del río. El complejo arqueológico monumental Galindo Sector B se encuentra en el lado del río en el cual está la localidad de Laredo. Es este centro distrital. Vamos a ver. El acceso al sitio se realiza desde la ciudad de Trujillo, tomando la carretera hacia Otusco, hasta el desvío al centro poblado Galindo. Acá hay un centro poblado Galindo, acá está, acá dice Galindo, lo puedes ver. Ahí hay un centro poblado, desde donde se continúa por una trocha carrozable que conduce hacia el norte. Acá estamos viendo el norte es hacia arriba en este mapa, hacia el norte, permitiendo el ingreso directo al espacio donde se encuentra el monumento arqueológico. Puedes ver que es tan grande como el pueblo de Laredo, y más grande que el pueblo de Santo Domingo, y más grande que el pueblo de Galindo. Es enorme la zona arqueológica. Vamos a verlo acá. Se ha encontrado presencia de arquitectura monumental, cerámica, elementos líticos.
restos óseos, restos óseos humanos. Han encontrado evidencia de moluscos, de conchas de moluscos, o sea, evidencia malacológica y otros materiales que confirman actividad humana prehispánica, es decir, desde antes de la llegada de los españoles. Las construcciones principales se emplazan sobre las laderas medias e inferiores de promontorios rocosos. Se caracterizan por presentar plantas cuadrangulares de amplias dimensiones. Algunas de ellas son semicirculares, cumplen funciones residenciales. Aquí se alojó lo que quedaba de la élite moche, justamente aquí en esta parte alta. En el área se han registrado fragmentos cerámicos de pasta roja, marrón y negra, incluyendo asas, bordes y bases diagnósticas. También se han hallado fragmentos líticos como moledoras y manos de moler, batanes, restos óseos humanos, conchas de moluscos que evidencian prácticas alimenticias de la población que habitó el lugar. O sea, tenemos ahí la evidencia genética. No, solamente falta el mapeo y que saquen las secuencias de ADN y sabremos qué fue lo que pasó. ¿Qué de común tienen estos moches de finales del ocaso de la civilización con los moches del inicio del florecimiento de la civilización, cuando nace la civilización, y de los moches que estaban en el auge de la civilización? Podemos ver después, ojalá que hagan el análisis genético para ver qué diferencia hay entre ambos estadios de moches genéticamente hablando. ¿Qué diferencia hubo? Si hubo otros nuevos pueblos, si se conservó el pueblo moche intacto, sin ningún tipo de, de aporte genético de algún otro pueblo, no sabemos. Lo que sabemos es que ahí está la prueba y ojalá que la usen y nos digan qué fue lo que pasó. De repente eso nos va a ayudar a entender qué nos está pasando ahora mismo, donde hay millones de extranjeros sin documentación en nuestro país y la gente actúa como si no pasara nada. Quizás esto nos ayude a entender algo, pero sabemos que el poder, la academia, siempre está vigilando que, no sé, digan ciertos discursos, ciertas líneas de investigación. Bueno, acá tenemos elementos líticos que componen estructuras arqueológicas destruidos por el tránsito de maquinaria pesada. Es decir, el sitio está abandonado y por lo tanto se va a destruir, desgraciadamente, y no vamos a tener la evidencia de qué pasó aquí, qué está sucediendo aquí, qué fue lo que sucedió aquí en este lugar. Y la pregunta básica, ¿está pasando lo mismo ahora? Es por eso que muchas veces dejan así, abandonados los centros arqueológicos, porque ahí está la respuesta, la solución. Muy probable que también esté la solución, así como esté la respuesta. Y si no sabemos esa solución, esa respuesta, simplemente volveremos otra vez a, a cometer los mismos errores. Ves que al fondo hay un cerrito en forma de triángulo, ¿no? Al fondo. Un triángulo tipo volcancillo. Un cerro bien bonito aquí. Algo significó ese cerro, posiblemente, porque siempre vemos ese tipo de cerro en varios lugares, justamente donde hay esta población. Bueno, el sitio arqueológico de Galindo está clasificado como un monumento arqueológico prehispánico. Su importancia radica en que representa uno de los espacios más relevantes para comprender la etapa de la sociedad moche, una civilización que se desarrolló en la costa norte del Perú desde los primeros siglos de nuestra era hasta aproximadamente el año 800 después de Cristo. El interés por esta sociedad ha sido constante desde los estudios pioneros de Max Uhle en 1914, incrementándose durante el siglo XX y alcanzando un notable volumen de publicaciones en las décadas del 80 y de los 90. La sociedad moche ocupó un territorio que se extendía desde el valle de Nepeña por el sur hasta el desierto de Sechura por el norte. Entre los sitios más importantes para su estudio se encuentran Pañamarca, Huancaco, las Huacas del Sol y de la Luna, El Brujo, Galindo,
Pacarnamu, Dos Cabezas, San José de Moro, Ucupé, Zipán y Pampa Grande. Galindo ha sido estudiado desde los años 70 por varios investigadores como Conrad, Bowden, Pozorsky, quienes se enfocaron en los patrones arquitectónicos, residenciales y religiosos. Una de las propuestas más aceptadas sostiene que la sociedad Moche trasladó su centro principal, o sea, su capital, desde el Valle de Moche, específicamente las Huacas del Sol y de la Luna, hacia este asentamiento de Galindo, donde se desarrolló la fase Moche 5. Eso, esa es la propuesta, que la capital pasó de aquí a allá, pasó de allí, de abajo, de Moche, cerca a Trujillo, a esta zona alta. ¿Por qué viajaron? ¿Por qué trasladaron la capital a esta zona alta llamada Galindo en su fase final? Y por las construcciones y todo lo que vemos, todo lo que queda, los arqueólogos concluyeron que era la misma élite la que se pasó hasta acá, la que tuvo que salir de ahí, salir de Moche, salir de ese valle tan hermoso, tan próspero, de esos bosques sagrados, tuvo que salir de ese lugar y asentarse en este sitio. Y también construir las mismas plataformas, los mismos tipos de edificaciones, recrear esa edificación que había en Moche, ese tipo de edificaciones que hacía en Moche, tratar de recrearlo en este nuevo lugar. Y aquí es donde, en la fase Moche 5, que sería el Moche de la decadencia, terminó la élite Moche. Aquí es donde se empezó a extinguir la élite Moche. Hasta aquí quedó. Esa es la respuesta. Esta interpretación ha sido respaldada por estudios de Bowden, Moseley y Shimada, aunque investigaciones recientes sugieren que ambos sitios pudieron haber coexistido hasta aproximadamente el año 850 después de Cristo, lo que implica una ocupación simultánea. O sea, la pregunta es, ¿estamos hablando de una expansión moche, de que construyeron este centro, eh, este complejo, ¿no? Que es un complejo? ¿Por qué? Porque es religioso, es burocrático, es civil. Acá hay sacerdotes, funcionarios, o sea, es otro complejo gubernamental, Moche, aquí. Lo colocaron porque estaban huyendo, escapando, porque sabemos que aquí es cuando se da un fenómeno atmosférico, perdón, un fenómeno climático que destruye la dinastía Tang en China. Eso también hemos hablado aquí, ¿no? O se estaban expandiendo, simplemente ya aquí estaban empezando a crear su centro de poder y poco a poco eh, estaban abandonando las huacas del Sol y de la Luna. O sea, poco a poco. O sea, era una especie de, de migración política, una migración del poder de un foco territorial a otro, que es esta zona que es más alta. O simplemente estaban coexistiendo solos. Y si estaban coexistiendo solos, ¿qué pasó después que todo desaparece? Ya tenemos varias hipótesis, ¿no? Pensaron que todo iba bien, se siguieron expandiendo y al final destrucción repentina. Bueno, entonces sugieren que fue simultáneo, pero la pregunta es, ¿y si fue simultáneo, fue equiparable? O sea, pudo haber, o sea, ambos coexistían del mismo modo, con la misma predominancia, con el mismo equilibrio, o simplemente esto era una plataforma para que la zona principal de la Huaca del Sol y de la Luna, que está más abajo, poco a poco migre hasta este lugar, ¿no? O sea, un santuario de poder. Bueno, el sitio de Galindo se caracteriza por la presencia de dos elevaciones montañosas denominadas localmente como Cerro Galindo y Cerro Muerto. La sectorización arquitectónica más detallada fue realizada por Bowden en el año 77 y posteriormente adoptada por Loscar. En la ladera A, ubicada en las faldas del Cerro Galindo, se encuentra la arquitectura residencial, además de la fosa A y la muralla A. En la ladera B
En las faldas del Cerro Muerto se observan estructuras destinadas al almacenamiento. O sea, tienen, ¿por qué? Sabemos que el almacén era el centro de poder porque ahí se acopilaban, se acopiaban todos los recursos del valle circundante. Entonces, para poder obtener esos recursos, había que pedir permiso a los señores. Ese era el poder, tener el almacén y los recursos. ¿Qué significa? Significa que si el día de hoy alguien tiene poder, alguien desea poder de este tipo, crea un estado de emergencia, la gente no tiene recursos para conseguir su comida, pero alguien tiene el control de los almacenes. Y son los que van a repartir esa comida a cambio de cierta conducta, cierta obediencia. Es así como funciona el sistema, señores. ¿Mm? No va a pasar, sigan diciendo que no va a pasar. El hecho es que las reglamentaciones ya se están dando, la infraestructura se está dando, se está reconvirtiendo, ¿m? Bajo el tema de gestión de situaciones de emergencia, centro de operaciones de emergencia. Bueno, tenemos también la ladera C, que está localizado aguas arriba de la quebrada que divide el sitio. También presenta almacenes, estructuras de almacenamiento. Estaban preocupados en almacenar bastantes recursos, en acopiar muchos productos. Estaban muy preocupados por eso. ¿Por qué? Porque el almacenamiento, el control de un almacén que esté lleno, representa poder. Si el almacén está vacío, ya no tienes poder. Necesitaban entonces crear varios almacenes. Significaba que estaban empezando a copiar de los campesinos circundantes los productos. Eso es lo que le daba poder. ¿Por qué tanto interés? ¿Qué cosa estaban previniendo? Había sequía por el fenómeno del Niño, que sabemos que se dio en ese tiempo. Bueno, la planicie A está situada al oeste de la quebrada y al sur de la ladera. ¿M? Y acá podemos ver parte de ese sitio arqueológico. Acá está la vista panorámica del área intangible conformante del sitio arqueológico Galindo con maquinaria pesada que lo está destruyendo de a poco. ¿Ves? Así. Acá podemos ver el lugar. ¿M? Aquí podemos ver el lugar. Vamos a ver. Hay una planicie ahí, la planicie A1, situado al oeste de la quebrada. Ahí puedes ver la quebrada, que está en el medio. ¿M? Aquí está. Esto que está en el medio es la quebrada. Ahí puedes ver un surco, un surco, que sería como un río. Esto se activaría, pues, cuando hay bastante lluvia, en épocas de precipitaciones muy abruptas. Ahí se activaría. Pero esta es la quebrada que parte entonces el complejo. El complejo está aquí, delimitado con esta línea azul. Pues acá podemos ver la planicie A. Está situado al oeste de la quebrada. El oeste sería el lado izquierdo de la quebrada, y al sur de la ladera B. El sur es abajo, oeste y sur. Esa es la planicie, oeste y sur de la ladera B. ¿Lo que sería este de acá? Este rectángulo que estamos viendo acá. Este sería. Aquí. Vamos a ver. Contiene tres grandes estructuras denominadas cercaduras A, B y C, que parecen haber tenido funciones administrativas, aunque también se observan componentes residenciales en sus alrededores. La planicie A2 está ubicada al oeste de la quebrada y al sur de la planicie A1. O sea, este debe ser este, que está pegado al surco. Este debe ser la planicie A2, acá. Al sur de la planicie A1, al oeste de la quebrada también. ¿No? O sea, esta quebrada parte en oeste y este. Oeste, lado izquierdo, este, lado derecho. Pues acá está la quebrada A2, está al oeste de la quebrada y al sur de la superficie A1. Presenta múltiples estructuras cuadrangulares. Acá podemos ver los cuadraditos. Acá ves, estructuras cuadrangulares.
aquí, como cuadrados, acá. Sin patrón fijo de orientación, posiblemente residenciales. Es decir, podemos ver que no están en función de este-oeste, parecen como rombos, ¿no? Son cuadrangulares, pero parecen como rombos porque no tienen un patrón fijo. O sea, no están orientados ni al este, ni al oeste, ni al norte, ni al sur. Simplemente están como un rombo, eh, no tan, un rombo no tan cuadrado, no tan calibrado en las direcciones del oeste, sur, norte, ¿no? A alguna dirección cardinal. Entonces, aquí está, acá está. Por eso no tienen patrón fijo de orientación. Estas zonas posiblemente son residenciales. O sea, aquí es donde vivían los funcionarios moches. Se fueron hasta acá. Atrás de este cerro está la parte, ya están los contrafuertes de la sierra. Ya no hay nada ya. Son contrafuertes. Es la parte polvorienta de las yungas secas, de la yunga marítima. Es la parte polvorienta, lo que hay atrás. Atrás ya no está verde, nada de eso. Hay tierra y polvo atrás de este complejo. O sea, ya no hay nada. Ya es un suicidio subir más allá y vivir más allá. No hay de cómo vivir más allá. Este es el último lugar donde, donde pueden asentarse y que es parte de su hábitat de los mochi. O sea, han tenido que subir más y más y más. Y ahí también puedes ver los almacenes. Ujú. Ahí está. Bueno, la planicie B está al este de la quebrada, o sea, al lado derecho. Hay una planicie B. Y al sur de la ladera A. Acá está, aquí, aquí al sur. Debe ser este de que está acá. ¿M? Este cuadrángulo que está acá, que tiene un patio grande. Debe ser eso. Vamos a ver qué nos dice. Está separada por la fosa A y la muralla A. Aquí puedes ver la muralla. Es esta línea que está acá, que cruza que cruza esta parte de la parte que está a la derecha de la quebrada, del surco, la quebrada. Acá hay una muralla. ¿Puedes verlo? Ya. Aquí. Entonces, esa parte de la planicie B está separada por la fosa A y la muralla A. Aquí está. ¿Ves? Entre estas dos, acá hay una muralla y acá hay un surco. Esta debe ser la fosa. Alberga dos huacas de gran tamaño. Aquí lo puedes ver. Dos huacas. Acá puedo ver las dos huacas. Aquí. Donde estoy colocando el cursor, aquí deben estar. Estas deben ser las dos huacas. La huaca de las abejas, que es la plataforma A, y la huaca de las lagartijas, que es la plataforma B. Además de otras dos plataformas menores, C y D. O sea, plataformas. Estos patios extensos, plataformas. Estas plataformas, a manera de montículos, solo se encuentran en este sector. O sea, es muy probable que aquí sean los lugares de congregación. Son plataformas donde va la gente, se reúne y alguien saca de los almacenes los alimentos y los reparte. Pero los almacenes están algo lejos de la plataforma. Y para pasar a la plataforma, hacia el patio, saliendo de los almacenes, tienes que pasar por las residencias de los nobles y las oficinas administrativas de los nobles. Recién ahí pasas al patio, donde se congrega la gente. Es, Han pensado mucho en esa estructura aquí. Bueno, entonces, estas plataformas, a manera de montículos, como ya he dicho, solo se encuentran en ese sector. La plataforma A ha sido comparada con la Plaza 1 de la Huaca de la Luna, lo que refuerza su relevancia ceremonial. ¿Ves? Tiene una comparación, un símil. Las investigaciones en Galindo han permitido comprender aspectos claves del periodo final de la sociedad moche en este valle. Este es el Valle de Moche. Se ha determinado que alrededor del siglo VII
La costa norte del Perú experimenta una sequía y eventos climáticos asociados al fenómeno del Niño o el fenómeno ENSO, oscilación del sur sureña del Niño, lo que generó estrés social y debilitamiento del poder de las élites locales. A eso responden las estructuras que estamos viendo acá. Antes de la fase Moche 5, Calindo solamente era un asentamiento rural en las faldas de los cerros. Era una aldea, era una aldea. Durante el siglo VIII, el sitio creció rápidamente, cubriendo las partes bajas de las explanadas naturales. O sea, creció rápido. En los años 700. En los años 600 poco a poco empezó a darse una muestra de la sequía. Poco a poco comenzó a sentirse en los años 600. Se empezó a sentir. Era soportable, pero ya en el siglo VIII, eh, esta zona comenzó a crecer rápidamente, cubriendo las partes bajas de estas explanadas naturales que estás viendo acá. En este periodo se construyó la arquitectura de la planicie B. Sin embargo, de un momento a otro, el sitio fue abandonado. O sea, fue abandonado abruptamente, poco antes o al inicio del siglo IX. Es decir, aproximadamente en el año 800. Ya el sitio, ya el sitio estaba abandonado. Hubo una reocupación posterior en el siglo XIII, o sea, en los años 1200 hubo una ocupación posterior, pero ya en el siglo IX, en el año 800, ya estaba abandonado. O sea, 400 años después se vuelve a ocupar. O sea, cuando llegan aquí los Wari, no encuentran nada. No había pirámide, ya no, o sea, encuentran las ruinas de la pirámide, quizás mejor conservadas que ahora, pero no encuentran nada, ya no hay gente, es una que otra aldea, una que otra choza, o sea, no conquistaron nada, no había nada que conquistar. Eso fue lo que pasó aquí en esta zona, en la zona de Moche. Tenemos fechas, ¿no? En el año 850 después de Cristo dice que ya estaban coexistiendo. También hay un tema de las fechas aquí, ¿eh? Hay un problema de las fechas, estoy notándolo acá. Sabemos que es el año 900 donde aparece esta, este fenómeno este fenómeno del niño. Ahí aparece todo este problema. Bueno, vamos a verlo acá. Mm, no, vamos a ver más mapas. Aquí está. Aquí puedes ver el detalle del área afectada dentro de esta poligonal. Han, han hecho una salvajada aquí, aquí. Pues sabemos lo que pasó en ese siglo. Vamos a ver. A inicios del siglo IX, entonces, eh, a inicios del siglo IX hubo un abandono, poco antes o a inicios del siglo IX hubo un abandono, por los años 800, por ahí, allí, existiendo una recuperación, o sea, así, inicios del siglo, ya entre 800 y 850, más o menos, por ahí, hubo un abandono, pero también se abandonaron las demás zonas, o sea, todo, se dejó todo. De un momento a otro, dejaron todo, los moches. Y esta zona que estaba siendo una nueva capital moche, también se tuvo que dejar. O sea, fue su intento de ellos de trasladarse a este lugar para poder seguir manteniendo el statu quo. No lo pudieron y también tuvieron que dejarlo. Ya hemos visto lo que pasó en la época maya, cómo estas ciudades mayas comenzaron a independizarse de Tikal y comenzaron a crear sus propios imperios, pero a los años, a pesar de que se estaban independizando y estaban empezando a conquistar ciudades, las nuevas ciudades que estaban apareciendo en el escenario,
geopolítico de la zona del Yucatán, de un momento a otro también terminaron abandonadas, todos, vencedores y vencidos, poderosos y potencias emergentes, todas esas ciudades fueron abandonadas de un momento a otro. O sea, no se pudo seguir con este juego de tronos en el Yucatán. Y todos tuvieron que abandonar las ciudades. Todo se dejó. Algo parecido ha sucedido aquí. No pudieron seguir con su proyecto de emergencia, su proyecto de reestructuración territorial. Vino este problema y tuvieron que abandonarlo todo. En cuanto a la vulnerabilidad del sitio, se ha constatado una afectación grave. Se ha realizado la remoción de tierra de aproximadamente 900 metros cuadrados con maquinaria pesada. Habían colocado una instalación de madera, una caseta de madera. O sea, prácticamente querían lotizar el lugar, una caseta de madera para decir que el terreno es suyo. O sea, traficantes de terreno, sabemos que muchos de ellos andan con armas. O sea, ponen ahí una caseta y nadie puede pasar, a pesar de que no es terreno de ellos, es terreno arqueológico. Y excavaciones entre 1 y 1,5 metros de profundidad, ¿no? Con diámetros similares, han dañado las estructuras arqueológicas de piedra, son trabajos no autorizados, se identificaron factores naturales como erosión y escurrimiento de quebradas, ya hemos visto que hay una quebrada ahí. Sí. Bueno, desgraciadamente todo esto está pasando, aunque más del 90% del monumento permanece conservado en contexto, la expansión urbana y el tránsito vehicular sistemático alteran estas zonas. El sitio se encuentra en una zona de constante tránsito, los carros pasan por ahí como si nada, aunque a pesar de que no hay pistas, no hay carretera, no hay nada de eso, pero igual los carros suben y pasan por encima. ¿M? Y esto incrementa la fragilidad y riesgo del lugar, agravado por actividades ilícitas y ocupaciones precarias. Están destruyendo toda la información. Acá puedes ver los fragmentos de cerámica de este sitio arqueológico y ahí está la caseta de madera que han puesto para amedrentar a la gente para que la gente no cruce por ahí, a pesar de que este terreno no es de ellos. Está registrado como propiedad de la nación. Y mira lo que es la invasión. ¿Ves? Ahí está. Esto es lo que está pasando. ¿Ves? Están lotizando esos terrenos. Hay gente inescrupulosa, ¿no? Tú pasas, te reciben con un arma. No quieren que pases, a pesar de que el terreno no es de ellos. Es patrimonio de la nación, pero quieren apropiarse. Eso es delito. Eso está pasando en muchos lugares del Perú, ¿eh? Una gran cantidad de lugares del Perú. A sitios donde no puedes ir porque te van a amenazar, a pesar de que esa tierra no es de ellos. Te van a decir que es propiedad privada. El Estado prácticamente no sé mucho, ¿eh? No sé mucho. Pero aquí vamos a encontrar, si es que esto se preserva, podemos saber las respuestas de por qué cayeron. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo respondieron? Y cómo al final tuvieron que rendirse. O cómo tuvieron que transformarse, cómo tuvieron que reinventarse para poder sobrevivir. Al final, el monumento de Galindo, sector B, con esta riqueza arquitectónica, ceremonial y social, es un eje clave para comprender la transformación y el ocaso de la civilización moche en la costa norte del Perú. Entonces, hasta aquí lo dejamos. Acá están nuestras redes de Real Biopolítica. Entra a Real Biopolítica, entra a nuestra página de Facebook, a nuestro blog, a nuestro YouTube. En Odyssey vas a encontrar bastante información. A nuestro Telegram de Real Biopolítica. También puedes entrar al WhatsApp de Real Biopolítica. Entra a la página de Facebook. Tenemos ya 61,000 seguidores. Seguimos aumentando. Aumentamos como la espuma. Sí. Eh, Entra allí y vas a encontrar las redes de Real Biopolítica. Y en mi Twitter paro mostrando más información. Así que, ya sabes, hay PayPal, ahí para que aporten. Y nos vemos hasta otra ocasión. Suscríbete, comenta y comparte
hazlo viral y no te olvides, la verdad está a la vista. Saludos.